Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Isaías 42, 18. En la palabra, Dios me hizo una interrupción en algo que estábamos trabajando. Porque la estrategia de Dios, ¿cuál es? Pero estos días, en una de estas madrugadas, el Espíritu Santo me levantó con una impresión fuerte. Me dijo: oídos sordos, oídos sordos. Yo le dije: no, yo estoy con la estrategia en mi casa. No, oídos sordos, no, consolidación, no, oídos sordos. Y fue fuerte. Entonces yo dije: Señor, ¿qué es? Y fui a esta palabra de Isaías 42. Es como una interrupción por un momento. Isaías 42, 18. ¿Qué dice Isaías 42, 18? ¿Ah? Vamos, anímese un poquito. No va a estar fácil, pero anímese. ¿Qué es lo que dice? Y vosotros ciegos. Oiga, pero ya de entrada la lectura nos plantea Dios plantea un reto, ¿no? Como un sordo, porque el llamado es que el sordo oiga, pero un sordo no puede oír. Pero Dios es el Dios que quiere y puede cambiar todas las cosas. Entonces vamos a hablar de oídos sordos. Entonces abráceme a alguien y dígale: oye sordo. Parece que van a hablar de ti y de mí. Me parece. ¿De qué vamos a hablar, señores? Oídos sordos. Oídos sordos. Escúchame bien. Cuando la Biblia habla de sordera espiritual, hablando del oído espiritual, porque no estamos hablando del oído físico. Todos tenemos un oído físico, pero hay el oído espiritual. Cuando la Biblia habla de sordos para lo espiritual, ¿a qué se refiere? Señores, hablando del oído, tiene que ver con el entendimiento profético. ¿Con qué tiene que ver? O sea que cuando se habla de alguien sordo, se está hablando de alguien que carece de entendimiento profético, de entender. No le digo saber, escúcheme, no le estoy diciendo de conocer mucho, estoy hablando de entender, de entender. Hay gente que conoce mucho, pero una cosa es conocer o saber de algo, en este caso del mundo, de Dios, de la Biblia, pero otra cosa es entender. Por ejemplo, habrá gente que sabe mucho más la Biblia que uno, puede saber muchos más textos, se conoce, pero entiende lo que Dios quiere hacer en el momento. Es que ahí está la diferencia. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, a lo mejor aquí hay gente con mucha sabiduría en muchas cosas de teología, por ejemplo, y usted me va a hacer una descripción terrible de Dios, conoce los atributos, etcétera. Pero ahora yo le preguntaría: ¿pero tú entiendes lo que Dios quiere ahora, ya, en este momento? Una cosa es saber de los caracteres, atributos, dones, teología, pero otra cosa es entender lo que Dios quiere. ¿Me sigue? Pues es importante, es una diferencia. De hecho, lo vas a ver a lo largo de ese mensaje. Ahora, amados, entonces oídos sordos es falta de entendimiento profético, es falta de obediencia a la palabra. Cuando se habla de oídos sordos, se está hablando de alguien que tiene falta de obediencia a la palabra. Para la vida de fe, el oír es vital. Gracias por el entusiasmo. El oír es vital en la vida de fe, porque la Biblia dice que la fe, ¿por dónde viene la fe? Señores, la fe viene por el oír, dice Romanos. Así que la fe, la entrada de fe a tu vida es el oído. Entonces, si hay un oído sordo, ¿qué significa eso? Que no va a haber entrada de fe.
Pero si no hay fe, ¿qué pasa? Pues no hay vida, porque el justo, gracias, el justo, señores, la fe no es una doctrina, la fe es vida. La fe es vida porque el justo vive por la fe. Tú no vives por la iglesia en la que te congregas, no la denominación en la que estás. El justo vivirá por la fe. Lo que me trae a mí esta mañana acá es la fe. Lo que me hace que yo interceda es la fe. Lo que me hace que escuche la palabra. Es más, ¿dónde le sacamos provecho a la palabra? En la fe. En la fe. O sea, toda predicación será provechosa si hay fe. Si hay fe. Por eso la Biblia dice en Hebreos, si usted me acompaña a Hebreos, si usted me acompaña a Hebreos, el capítulo 4, fíjese que Hebreos el capítulo 4, el verso 2, Dios les habló al pueblo de Israel en el desierto, pero mire lo que dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? O sea que para que la palabra sea provecho, tiene que ir acompañada de fe. Si esta mañana lo que yo predico usted no lo acompaña de fe, sencillamente, mi querido amigo que está acá y hermano, pues es una conferencia más como la que... Esto es un lugar más como ir a la universidad, como estar en una conferencia, cualquier será. Lo único que marca diferencia de acá frente a cualquier otro escenario educativo es la fe. Oír con fe. Oír con fe. De lo contrario, esta palabra quedará archivada como tantas que usted tiene en su agenda y no le sacará provecho. Pero en la palabra hay un provecho. Hoy hay algún provecho. Hoy hay algún beneficio. Hoy hay alguna sustancia de Dios para ti y para mí. Pero yo tengo que acompañarla de fe. Pero entonces esto es una cadena, esto es un rompecabezas también. Para yo tener fe necesito oír. Oír. Ahora, note usted Isaías 42:18. Casi siempre el oír no está solo, ¿no? Es un binomio, oír y ver. O sea, si yo no oigo, pues inmediatamente estaré ciego. Y es más, en algunos otros pasajes es oír, ver. Si hay sordera, hay ceguera, y por lo tanto mi lengua no habla, muda. Por eso hay gente que cuesta hablar la palabra del Señor. Es importante el oír entonces. Pero me llamó la atención al leer el mensaje del Señor. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad. ¿Cuál es la sordera realmente? ¿Dónde? Y aquí es donde comienza el mensaje a complicarse un poquitico. Porque la sordera espiritual es el espíritu de religión que domina a la raza humana. Escúcheme bien esto. El espíritu de religión. Y cuando usted escucha religión pensará, pero bueno, pastor, eso es iglesia tradicional. No, espíritu de religión, católico, evangélico, musulmán, lo que sea. El mundo tiene un espíritu de religión. Ya se lo voy a explicar cómo es esto. Póngale cuidado. Pero yo quiero que escriba esto. La sordera espiritual es el espíritu de religión que domina la raza humana. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Dónde lo podemos ver? Óyeme bien. En el Evangelio de Mateo, vaya conmigo a Mateo, no pierdas Isaías, pero acompáñeme un poquito a Mateo. Mateo el capítulo 3. Y mire lo que comenzamos a encontrarnos acá
que le voy a confesar y va a ser fuerte, pero espero que lo asimile. Bueno, usted tiene dos opciones: amarme o odiarme, hermano. Sí, tiene dos opciones hoy: ponerse contento, salir bravo. De hecho, si una de esas dos pasa, el mensaje se habrá cumplido. Carlos Spurgeon le decía a sus estudiantes: cuando tú predicas, te aman o te odian. Si no pasa ninguna de las dos, eres mal predicador. Y es verdad. Tú miras a los predicadores de la Biblia, o los amaban o los querían tirar piedra. Por eso, si tú predicas y salen hablando de ti hasta que te matan, gloria a Dios. O si te aman, gloria a Dios. Pero si nadie dice nada, de todo bien, bueno, preocúpese. Entonces, señores, los predicadores, no los de hoy, no yo, los predicadores de ayer, que eran mucho mejores que nosotros, como el señor Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando en el desierto, capítulo 3 de Mateo. Por ejemplo, Juan el Bautista, observe lo siguiente, está predicando y dice el verso 7, Mateo 3:7, al ver el que muchos, ¿de quiénes? Yo quiero que observe lo siguiente: el público que aparece en el culto que tiene Juan, o en el escenario de predicación, ¿quiénes aparecen? Fariseos y los saduceos. Venían, ¿a qué venían? ¿A qué venían? Oiga, a bautizarse, venían a su bautismo también. Ellos dijeron: wow, queremos bautizarnos. ¿Qué pasa si usted está bautizando y la gente viene a bautizar? ¿Qué es lo normal que hay que hacer? Atenderlo, bien. Yo me pongo, imagine que a mí viniera gente, me quiero bautizar de una vez. Pero es que estos predicadores son mejores que nosotros, ¿vio? Porque mire cómo los recibía este predicador. Entonces, cuando aquellos vienen al bautismo, ¿qué les dice? Generación de víboras. Imagínese, usted vino hoy al culto, usted viene contento hoy al culto y encuentra a alguien que le dice: usted es una generación de víboras. Me voy de una, ¿sí? Por eso es lo que pasa. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿a quién está llamando generación de víboras? A los religiosos, sí, señores. Óigame bien, póngale cuidado a esto. Él no le está llamando al publicano, al pecador, a la mujer adúltera, señores, al drogadito. Él no está llamando al que está allá en la calle vuelto nada, o al idólatra que no. Es aquel que es aquel que vive yendo al templo, en este caso a la sinagoga. Aquel doctor de la ley, que se conoce mucha ley, que se conoce mucha Biblia. Y entonces venían al culto de aquel predicador con toda su pompa y todo su conocimiento, y aquel predicador le dice: una generación de víboras. En otras palabras, ustedes son hijos de la serpiente. Y usted diría: no, pero eso fue Juan el Bautista solamente. No, vaya conmigo a Mateo capítulo 12. Ahora es Cristo, por ejemplo. Cristo tomó la misma expresión de Juan y también la misma confrontación. Mateo capítulo 12, si usted lee conmigo el capítulo 12, también Jesús tuvo una confrontación con estos mismos señores como siempre. Pero mire el verso 34, Mateo 12, 34, ¿qué dice? Ahora, ¿quién es Cristo? ¿Cómo lo llama? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora es Cristo, a los mismos señores. Es más, el mensaje más contundente de Cristo hacia estos señores está relatado en Mateo 23. Lea conmigo Mateo 23, señores, 33. Es un pasaje largo donde Jesús les da pero con toda, hermano. Mire, yo cada vez que estudio la Biblia digo: no, yo digo: Señor, con razón te mataron. Mire, mi hermano, es que usted, porque yo lo trato lindo, yo le predico bien, pero si todos los domingos yo lo trato de víbora a usted, Dios mío, usted es una víbora, usted me busca para matarme.
No me venga a decir, ay, pastor, lo amo más. Puro cuento. ¿Por qué estos religiosos, señores, por qué ellos idearon matar a Cristo? Es que a usted le gustaría que le digan sepulcro bancleado, llenos de huesos por dentro. Aparentan belleza, pero por dentro están llenos de huesos, que no sé qué. Y fuera eso, mire, porque esto ya es el final, para concluir, ¿cómo los llama otra vez? Ahora es peor, porque Cristo les dice: serpientes, generación de víboras. Y acá les dice: ¿cómo escaparéis de la condenación? Diga, y aló, préstale cuidado a esto, porque a los más conocedores de Biblia, que ellos están creyendo que porque yo vengo a la iglesia por 20 años estoy excluido del infierno. Aló. Se me fueron. Porque que usted, y obvio, en Cristo tú eres nueva criatura, pero tenga cuidado con algo, porque señores, hay un espíritu que es el de la víbora. Ahora, ¿cómo fue que vino Satanás a Eva? Sí. ¿Y usted se ha preguntado por qué usó la serpiente y no otro animal? Ahora, note esto. Jesús le habló a toda esta generación de víbora, o sea, hijos de la serpiente. Señores, aquella serpiente del huerto, aquí están sus hijos. Pero sus hijos no son aquellos que están en las calles. Señores, son los hijos que viven dentro de los templos. Porque con los que más guerra tuvo Cristo, con los que más batalló Cristo. Dios mío, Cristo no tenía problema en irse a la casa y reunir a los publicanos y los pecadores. Le hacía la comidita y la gente venía a la casa. Cristo no tenía problema en ir a la montaña, a las orillas de la gente iba. Pero bendito problema con la generación de víboras. Va a bajarle una notica, va a quitarle un cambio de velocidad para que... ¿Qué cosa, no? Escúcheme. Cristo está comiendo con pecadores y publicanos, y los señores víboras se molestaban, ¿no? En vez de estar contentos y decir: wow, qué bien que estamos ganando uno más. Dios mío, qué bien que la casa se llena, qué bien que... No, porque comiste. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este coma con pecadores y publicanos? ¿Cómo es posible? Por eso Jesús les dio con todas. Pero cuando usted habla de la serpiente, ¿en qué piensa? Sí, pero señores, usted piensa en el veneno, en la lengua. Aunque la lengua también es importante, hermano. Hay gente que tiene una lengua viperina, Dios mío. Pero ¿cuál es el espíritu de la serpiente? ¿Por qué Satanás fue en una serpiente? ¿Y por qué Jesús y Juan el Bautista los llamaron a los religiosos? ¿Dónde está el tema? Mire, señores, Isaías capítulo, lea conmigo Isaías, Salmo 58:4. Salmo 58:4. Observe lo que está acá. Salmo 58:4. Veneno tienen como veneno de serpientes y son como el áspid. ¿Qué es qué? Señores, ¿alguien le ha visto el oído a una serpiente? ¿Sí? ¿Lo ha visto? Interesante. Bueno, entiendo espiritualmente. Las serpientes no tienen oído. Pastor, ¿y entonces cómo perciben el ambiente? Ahí sí usan la lengua. Ellas perciben todo. Pero la serpiente no tiene... Ay, Dios mío, alguien tiene que entender esto. ¿Sabe por qué vino la serpiente? ¿Por qué Satanás vino a encarnar una serpiente? Porque, señores, lo que Satanás quiere es sembrar. Y lo que sembró en Eva, ¿qué fue?
Sordera. Sordera. Y a partir de ahí, ¿qué incubó? Señores, Eva y la serpiente tuvieron una relación. Y siempre que hay relación se incuba algo. Lo que se incubó fueron unos huevos. Y esos huevos han pasado, señores, de generación en generación. Por eso hay una naturaleza. Por eso lo que a usted más le cuesta, ¿qué es? Oír a Dios. Lo que a usted y a mí más me cuesta, ¿qué es lo que más nos cuesta? Oír, obedecer a Dios, señores. Y entonces, aquí estamos cuando Jesús aparece en escena con los fariseos. Y por eso Juan, Jesús mismo lo llama generación. Generación de víboras. Porque la víbora no escucha. Generación de sordos. Porque, señores, la generación de víboras no escucha. Porque aquellos fariseos nunca escucharon a Jesús. Nunca escucharon a los profetas. Nunca pudieron escuchar. Porque el espíritu de sordera es muy poderoso. Escúcheme bien lo que le estoy hablando, hermano. El espíritu de sordera es muy fuerte. Muy fuerte. Y no deja que escuchemos. Tanto que aquella generación, teniendo al propio verbo, al verbo encarnado, mire, ni Cristo. Gracias. No. Usted le viene a pedir a la iglesia lo que ni Cristo. Gracias. Ni Cristo. Por eso es que Cristo sabe que a las serpientes hay que dejarlas allá. Señores, por eso Cristo, cuando veía a aquella generación, se iba y se iba para otro lado. Dios mío. La manera de Satanás sacarnos del plan de él, de Dios, perdón, es que tú y yo no escuchemos a Dios y su palabra. Es que no escuchemos. Entonces Isaías 42 me plantea algunas cosas interesantes. Primero, ¿quién es sordo y quién es ciego? ¿Quién es entonces aquel que es sordo? ¿Quién? ¿Quién? Y por eso el versículo 19 de Isaías 42 dice: ¿quién es ciego sino quién? Mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Y quién es ciego como mi escogido? Si observa lo siguiente, ¿qué observa? Señores, aquí hay una palabrita que si estuviéramos haciendo un estudio inductivo usted tendría que subrayar, y es el mí. Mí. Señores, fíjese que no es alguien que está afuera, es lo que Dios ha escogido. Señores, mi siervo, mi mensajero, mi escogido. La gente que Dios ha escogido, Dios espera que sea la gente más sensible. Pero la gente que Dios ha escogido, el siervo, el mensajero, el escogido, resulta que su pueblo, que debería ser abierto, es que es ciego, es sordo, no ve. Ahora, Isaías, ¿de quién está hablando? Pues de Israel. Porque Israel fue el siervo escogido en el antiguo pacto. Israel, la nación. Aquella nación, ¿cómo fue? Sorda. Aquella nación fue ciega y por eso fue a cautiverio. Pero hoy, ¿quiénes son los escogidos, señores? Gracias. ¿Quiénes son los escogidos? Nosotros. Sí. La iglesia. Tú eres el siervo del Señor. La iglesia es el mensajero del Señor. La iglesia es la escogida del Señor. Y Dios espera que sus escogidos le escuchen. Pero muchas veces sus escogidos nos podemos volver sordos. Nos podemos volver ciegos. Ciegos. ¿Sabe que Israel siempre fue resistente? Siempre. Zacarías, el capítulo 7, por ejemplo,
Si usted va conmigo a Zacarías, el capítulo 7 del libro profético de Zacarías. Señores, tú vas a encontrar en el capítulo 7, verso 10, algo tremendo. Zacarías capítulo 7. Dios le viene hablando al pueblo y le dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y quisieron. Qué tremendo, ¿no? Taparon. ¿Sabe que hay gente que tapa sus oídos para no oír? Bien, doña Nidia, bien. Se van antes de que termine el mensaje. No, pero hoy hay maneras de tapar el oído. Muchos cuando usted tapa el oído con esto. ¿Sabe qué hacen muchos? Usted se pone a chatear en pleno culto, porque usted está tapando el oído. Cuando tú no quieres que, ¿sabe usted qué hace? Se mete ahí y se desconecta. ¿Sabe? Porque esta gente no tenía celular, no tenía redes. Si tuvieran celular, señores, pero taparon el oído para no oír. Y mire lo que dice el verso 12: y pusieron su corazón como diamante. Como diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que vino? Enojo, porque Dios envió, pero esta gente se resistió. ¿Cuál es el resultado? Isaías 42. ¿Cuál es el resultado de ser sordos espirituales? El resultado, las consecuencias. Señores, ¿a dónde desemboca? ¿A dónde lleva esto de la sordera? ¿Por qué yo debería prestarle cuidado? Porque dice Isaías 42, versículo 21. Mire lo que dice Isaías 42. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley. O sea, Dios siempre engrandecerá su palabra. Gracias. Señores, mire, usted no tiene idea lo que para Dios. ¿Sabe que este momento en el que estamos para Dios es de una trascendencia mucho más que para usted y para mí? Porque Dios engrandece siempre su palabra. Para Dios su palabra es lo más grande que hay, y Él la engrandece. Señores, Él engrandece su palabra cuando usted la lee, la estudia, la escucha, la predica, etcétera. Pero mire lo que dice el verso 22. Mas este pueblo. ¿Cuál pueblo? En el caso del antiguo pacto, Israel, que era el escogido, que era mi siervo, ¿cierto? Mas este pueblo, ¿cómo está? Saqueado. ¿Cómo está? Pisoteado. ¿Cómo está? Atrapados en cavernas. ¿Cómo está? Escondidos en cárceles. ¿Cómo están, Dios mío? Son puestos para despojo. Oiga, y no hay quien libre, despojado, y no hay quien diga. En otras palabras, ¿cómo estaba el pueblo? En crisis, quebrado, humillado, en pérdida, encerrado. Señores, usted no ha visto que hay gente que vive como en cavernas toda la vida encerrado ahí, como metido en rollo, ahí en cárceles. Dios no te llamó para una cárcel. Tú no estás para una caverna. Para ti hay cosas buenas, cosas grandes de Dios. Gracias por la fe de alguien, el entusiasmo de alguien acá. Oh, pero miren las consecuencias de la sordera. Cuando uno no escucha a Dios, entonces tiene problemas. Pastor, pero realmente, ¿por qué nos cuesta oír a Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de verdad de la sordera? Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 36. Si tú observas,
el segundo libro de Crónicas, al final el cronista de toda la historia de los reyes, cuando ya la maldad de Israel llegó a su máximo y ellos van camino al cautiverio babilónico. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, hablando de uno de los últimos o del último rey de Israel. Dice el capítulo 36, verso 12: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, ¿qué? Que le hablaba de parte. ¿Cuál es el problema del rey Sedequías? Que no escuchó al profeta que tenía. En ese caso era Jeremías. Y el verso 15, mire lo que dice el versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió de vez en cuando. No escucho, ¿cuánto? ¿Qué era lo que Dios enviaba? Constantemente palabra. ¿Qué les enviaba a ellos? Por medio, constantemente enviaba a Jeremías, Isaías, Nahum, Habacuc, Sofonías para acá, este predicador y culto, y dele palabra, y dele, y venga para acá a ver si cambia, y háblele, y dele. Dios mío. Y hoy no somos tan buenos como ellos. Ellos eran super, pero hoy medio, así con todos los regulares que somos. Pero señores, con todo eso, y Dios trae, y está el apóstol, y está el pastor Mauricio, y Marcelino Sojo, y profeta para acá, y predicador acá, y dele. Pero ¿por qué le envía a Dios constante? Porque Él tiene misericordia tuyo, de tu casa. Gracias, tiene misericordia de tu casa. Gracias, dije que tiene misericordia. Jóvenes, tiene misericordia. Empresario, tiene misericordia. Ama de casa, sí. Él tiene, señores, Él envía palabra. A lo mejor viniste hoy porque Dios tiene misericordia de tu casa. Pero lea el verso 16, versículo 16, ¿qué dice, señores? Mas ellos, ¿qué hacían? Escarnio de... ¿Usted sabe qué es un escarnio? ¿Qué es un escarnio? Es una burla tenaz, es una difamación ya. Sean escarnio de los mensajeros. ¿Y qué más hacían? Menospreciaban. ¿Qué es un menosprecio? Tener en poco. ¿Sabe que hay gente que la palabra no la valora? No la tiene. Hay gente que la desprecia. Muchos pudieran, si usted pudiera, cambiaba este culto por otra cosa, hermano. Hay gente que a veces cambia la palabra por otras cosas. Y se burlan, sí, señor. Hay menosprecio de sus palabras. Mire, burlándose de sus profetas. Hasta, diga conmigo. No. Escúcheme, iglesia, y los que están acá presentes y en casa. El Dios que tú tienes es un Dios de misericordia. Pero no se le olvide algo. Que Dios es grande y de misericordia, pero Dios tiene también un hasta. ¿Sabe que nosotros jugamos mucho con la gracia de Dios? Jugamos mucho. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por eso hay casas, por eso hay circunstancias nuestras. Hay momentos que pasan cosas que dicen, porque Dios habló una y otra vez. Dios habló una y otra vez. Dios habló una y otra vez. Y usted se burló. Y usted, puro cuento.
Otra vez. Un nuevo año y usted vuelve y dice más de lo mismo. Ya cuando usted dice más de lo mismo, desprecia. Señores, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo siempre vengo con expectativa. Porque hay algo que Dios quiere hacer. Gracias, dije que hay algo que Dios quiere hacer. Mi alma alaba a Dios. Pero ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el hambre que tú tienes por la palabra del Señor? Esta gente, entonces al final, ¿por qué se da la sordera? La sordera se da por tres cosas: por orgullo, por escarnio y por menosprecio. Realmente mi orgullo no me deja humillarme, que fue el problema del rey Sedequías. El burlarme, el escarnio y el menosprecio no permite que podamos valorar la palabra del Señor. La pregunta final es: ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de su escogido? Recuerde, de su siervo, de su mensajero. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de aquel que viene todos los domingos al culto? ¿Qué espera Dios de aquel que se conecta allá desde una plataforma en una casa? ¿Qué espera Dios? Porque Dios espera algo de ti. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Bájese de esa nube que usted viene al culto y como si nada. Señores, el hecho que tú vengas y Dios siempre está esperando algo de usted. Y Él está muy atento. No, yo solo vengo a culto, pastor, yo solo vengo a culto, pastor, no cuente, yo solo vengo a culto para oír a Dios. No. Perdóneme, mi hermanito. Hay algo que Dios está esperando de ti. Mi amigo, hay algo que Dios está esperando de ti. Dios espera de mí algo. ¿Y qué es lo que Dios espera? Isaías 66, Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice este conocido texto interesante: mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Sabe qué espera Dios? Que tú tiembles a la palabra. Gracias. No. Dios espera que tú tiembles a la palabra. Entonces, pastor, tengo que ponerme... No, espérese. ¿Qué es un temblor? ¿Qué es un temblor? Un sacudimiento, un movimiento. Diga conmigo, movimiento. Ay, pero con ese movimiento me anima, Dios mío. Vamos, diga conmigo, movimiento. ¿Qué es un temblor? Ay, vamos, ¿qué es un temblor? Ay, por acá, ¿qué es un temblor? Señores, ¿qué es lo que espera Dios? Grítelo fuerte, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Cómo yo sé que yo amo la palabra? ¿Cómo yo sé que escucho la palabra? Porque cuando Dios me hable, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Señores, cuando Dios te habla, te mueves. Porque la palabra te va a poner en movimiento. Las estructuras se sacude un poquito. Te deja la pereza. Esa estructura toda. Y cuidado, porque si es muy fuerte el movimiento, el problema es que te puede... Si de temblor pasa a terremoto. Señores, Dios lo que está esperando, ¿qué es? ¿A quién mirará Dios? Al que se mueve. Dios dice: wow, yo sé que este cuando escucha la palabra va a accionar. Y yo miraré a los que se mueven. Yo voy a mirar a los que tiemblan a mi palabra. Porque aquel que se mueve es porque está dispuesto. Está dispuesto a lo que Dios quiere para él. Juan, el capítulo 14. El Evangelio de Juan, el capítulo 14. El verso 21. El verso 21. Juan 14, 21 y 23. ¿Qué dice Juan 14, 21?
El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué pasa? Ese es el que me ama y será amado. Diga conmigo, y será amado por mi Padre. ¿Y qué más, señores? Y le amaremos y me manifestaré. ¿Sabe qué espera Dios de ti? Que le ames. ¿Y cómo sabemos que le amamos? Cuando escuchamos su palabra, cuando, señores, oímos su palabra. El verso 23 de Juan dice: el que me ama de verdad. O sea que la evidencia de amar a Dios no es andar diciendo: ay, papito. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué dijo Dios de eso en el Antiguo Testamento? ¿Usted ha leído lo que dijo Dios de eso en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, dése una paseadita nomás por Isaías capítulo 1 verso 10. No lo vamos a leer. ¿Sabe qué dijo Dios? Me tienes harto. Me tiene aburrido esos cultos que puro. Ay, mi Diosito. Me tiene, léase, dése una paseadita por Isaías 1:10. Me tienes harto, aburrido. La tiene aborrecida mi alma. Vuestros cultos, vuestras asambleas. Léase. Señores, porque lo que a Dios le agrada no es que tú le digas, es que tú guardes la palabra, es que yo la guarde, es que yo la obedezca. Es lo que a Dios le agrada. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a Él. Gracias. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer morada con Él. Aleluya. Vamos a hacer morada con Él. Habrá victoria, habrá vida. ¿Alguien le puede aplaudir? Vamos, apláudale. Habrá gente acá que ama a Dios. Yo creo que aquí hay gente que puede amar a Dios. Aleluya. Wow. Cerremos, concluyamos esta mañana. Iglesia, la sordera es un ataque de las tinieblas fuerte. Será tan fuerte, escúcheme, que el mismo Cristo, note usted que Cristo nunca se metió al sistema. Usted nunca observa que Cristo siempre estuvo al margen del sistema. Pocas veces fue al templo a enseñar. Muchas veces enseñó en las aldeas, montañas, playas. Señores, hay que tener cuidado. Pero en medio de todas las batallas se puede levantar una iglesia que responda. Gracias. Y sabe que en estos días que estuvimos, ¿cuántos estuvieron estos días conectados con el evento de consolidación? ¿Hubo aquí gente conectada? Muy bien. Y creo que el último día con nuestro apóstol Marcelino me hizo recordar algo que me llamó la atención y quiero cerrar con eso. Porque el Hechos capítulo 9, vaya conmigo a Hechos 9 para cerrar, para que concluyamos todo esto que le he hablado, donde se resume. Se resume acá. ¿Qué voy a hacer yo frente a ciertas cosas que Dios habla o me dice? En Hechos 9, ¿qué tenemos en Hechos 9? Está la conversión del señor Saulo de Tarso. Saulo era tan terrible que no había evangelista que lo pudiera ganar. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan. Yo creo que en el cielo se preguntaron: Señor, ¿y cómo vamos a ganar a Saulo? Y Jesús dijo: ese déjenmelo a mí. Ese es uno más para mí. Gracias por el amén. El cielo también tiene uno más. Mira, el cielo, Jesús dijo: ese va a ser mi discípulo. Señores, y el mismo Cristo vino allá, la luz y todo lo que sabemos. Pero óyeme bien esto: el Señor hizo su parte. Gracias. Dije que el Señor hizo su parte.
el Señor lo tocó, lo evangelizó. Y luego aquel hombre, Saulo de Tarso, perseguidor de odio y etcétera, está en una casa metido, medio confundido, orando. ¿Pero qué pasó? Porque él dijo: ¿quién eres, Señor? Etcétera, etcétera. Y entonces Dios ya hizo su parte. Gracias. Digo otra vez, Dios ya hizo su parte. Pero ahí era un problema. Ahora hay que consolidarlo. ¿Y qué rollo para el cielo? ¿Usted se imagina a quién manda ahora? Yo me imagino, ¿a quién le mando, Dios mío? Pero allá en Damasco hay un Señor. Allá en Sincelejo hay un discípulo. Gracias. Dije que allá en Sincelejo hay una iglesia que no es como la del antiguo pacto. Allá hay una iglesia que no es como el siervo de allá del antiguo pacto, que no son como los de Isaías. Allá está la iglesia modelo Ananías. Allá, gracias por el amén. Allá en Sincelejo está la iglesia modelo Ananías. Señores, y entonces dice el verso 10, Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió. Esta es la primera señal de alguien que es sensible a Dios, que no cuestiona, sino que cuando Dios comienza a hablar, ¿qué es lo primero que dice? Señores, la iglesia Ananías, ¿qué es lo que dice? No escucho. ¿Qué es lo que dice la iglesia, señores? Heme aquí. Y entonces aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: muy bien, levántate. Levántate y ve a la calle que se llama, etcétera, y busca ya a Saulo, porque aquí él ora y ha visto en visión, etcétera, etcétera. Note la orden de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Levántate, levántate. Pero el verso 13, entonces Ananías respondió: estoy escuchando bien, Señor. Señor, pero es que ese en Sincelejo es terrible, ese vecino que yo tengo. Pero es que yo he oído que es que terrible, cuántos males ha hecho. Aún verso 14, aquí tiene autoridad para los sacerdotes. Pero el verso 15, el Señor le dijo. Punto. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Pastores, ¿qué fue lo que le dijo? Con ese ánimo me matan, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¿Qué fue lo que le dijo? Eso, esta gente está con vida. Dios mío. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve. No, sin rollo. No, que yo he escuchado. Ve. Punto. Ve, porque instrumento. Porque ese que está orando será el más grande de los apóstoles. Porque ese nuevo que está allá orando, ese nuevo será el más grande de los predicadores. Pero yo necesito una iglesia que vaya y lo consolide. Yo necesito una Ananías. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos. ¿Qué es lo que tienen las serpientes? Gracias. Porque a Saulo, que era lo que lo dominaba. Señores, por la acción, uy, Dios mío, esto es tremendo. La acción del consolidador libera a los discípulos del espíritu de serpiente. Wow. Señores, la acción de un consolidador, por eso es tan importante. No es un jueguito. Es que la acción de los consolidadores de una iglesia Ananías liberará un nuevo del espíritu de víbora. Porque lo que dominaba a este señor era el espíritu de víbora. Pero aquel Ananías entró, y solo es el Espíritu Santo. Si no, todo lo primero hay que ser lleno de él, porque lo único que hace que las escamas caigan es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el mensaje acá? Ananías no fue sordo. Al principio se mareó, pero entendió. Obedeció.
¿Habrá alguien acá que quiere obedecer? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo para tu vida? Hay muchas áreas donde Dios nos habla. Hay muchas áreas. Pero yo creo que esta es una buena mañana para orar y que toda escama caiga. Vamos a orar. Toda escama va a caer en el nombre de Jesús. Colóquese sobre sus pies. Oh, bendito sea el Señor. ¿Sabe qué necesitamos hoy? Una palabra profética. En Marcos capítulo 7, verso 33. Vamos, levante su ofrenda, prepare su semilla. Prepare su semilla. Si alguien necesita sobre, pida un sobre. Pero no se quede sin darle a Dios lo mejor que tú tienes para darle al Señor. Porque hoy toda sordera se cae en el nombre de Jesús. Porque tú y yo no somos generación de víboras. Gracias por el entusiasmo, Dios mío. Bueno, no sé si. No, otra oportunidad. Tú y yo no somos generación de víboras. Usted no es generación de víboras. No. Usted es hijo del rey. Somos parte del reino. Somos nacidos de nuevo. Somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Sí. Llamados para cosas grandes. Para cosas grandes. Pero ¿sabe qué? Creo que hay momentos en la vida donde es tan fuerte la guerra que estamos viviendo que toca que hacer como Jesús hizo con aquel sordomudo que le trajeron en Marcos capítulo 7, verso 33, 7:33. Y tomándole aparte de la gente, ¿qué hizo Jesús? Metió los dedos en la oreja. ¿Qué fue lo que hizo? Metió los dedos en la oreja de él. Oiga, y escupiendo. Es una cosa toda rara lo que hizo Jesús. Tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió. Diga conmigo, hay momentos que hay que gemir. ¿Sabe que orar, gemir es muy diferente? Gemir es muy diferente a orar. Orar oramos todos, pero gemir. Y gemir solo hay momentos duros. Jesús aquí tiene que gemir. Gemir. Y no solo hay que gemir, hay que soltar una palabra. Jesús dijo, efata. Diga conmigo, efata. Vamos, póngale ganas. Efata. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que le va a decir a sus oídos hoy? ¿Qué es lo que le va a decir a sus oídos hoy? Vamos, pero póngale ganas. ¿Qué es lo que le va a decir? Efata. Es decir, sea abierto. Jesús está gimiendo. Efata. Pero note la mezcla que hay que tener. Mire la mezcla de una liberación efectiva. ¿Cuál es la mezcla? Oración o gemido y palabra. Porque lo que libera es la oración, pero también la declaración de la palabra. Sea abierto. Sea abierto. Sea abierto. Tu economía será abierta. Sea abierta. Lo que está cerrado se abrirá. Uy, gracias por el entusiasmo. Vengo a decirle a la gente hoy, sea abierto. Oh, lo mejor de Dios viene, tranquilo. Se te abrirá, sea abierto. Alguien debe levantar su voz y declarar, efata, efata. Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.